Los peores entrenadores de Chivas en la era Jorge Vergara. Eduardo de la Torre y un proyecto que nunca despegó. Eduardo de la Torre fue el primer técnico contratado por Jorge Vergara tras asumir el control del Guadalajara, pero las expectativas nunca se cumplieron. A pesar de contar con un plantel competitivo, el equipo no mostró un funcionamiento sólido ni logró trascender en la Liga MX. Las críticas crecieron rápidamente y su salida terminó siendo inevitable ante la presión de la directiva y la afición. Francisco Ramírez y una etapa demasiado breve. Francisco Ramírez apenas pudo sostenerse durante 12 partidos al frente del rebaño sagrado. Sus números fueron muy pobres y el equipo mostró enormes dificultades futbolísticas en una etapa donde Chivas comenzaba a perder protagonismo en el fútbol mexicano. Su proceso quedó marcado por la falta de resultados y poca capacidad de reacción. Raúl Arias nunca convenció en Guadalajara. La etapa de Raúl Arias en Chivas fue corta y sin impacto positivo. Apenas dirigió 7 encuentros y el funcionamiento del equipo dejó muchas dudas. Ni la directiva ni la afición quedaron satisfechas con el estilo de juego del estratega mexicano, quien salió rápidamente del cargo para darle paso a un nuevo proyecto deportivo. Ricardo Lavolpe y un paso lleno de polémica. Aunque Ricardo Lavolpe llegaba con prestigio y reconocimiento internacional, su paso por Chivas estuvo lejos de cumplir las expectativas. Los problemas extracancha y el poco tiempo que permaneció en el banquillo evitaron que pudiera construir un proyecto sólido. Su gestión terminó siendo una de las más decepcionantes para el club rojiblanco. Ignacio Ambriz sufrió una etapa complicada. Ignacio Ambriz tomó a unas Chivas presionadas por los malos resultados y nunca pudo revertir la situación. El equipo fracasó tanto en Liga MX como en la Copa Libertadores, donde sufrió una dolorosa eliminación en Ecuador. La presión deportiva terminó consumiendo un proyecto que parecía tener potencial en sus inicios. José Saturnino Cardoso y una oportunidad desperdiciada. José Cardoso llegó como sucesor de Matías Almeida en uno de los momentos más delicados para Chivas. El paraguayo no logró mantener el nivel competitivo del equipo y acumuló malos resultados tanto en la Liga MX como en el Mundial de Clubes. Después de una larga racha sin victorias, la directiva decidió terminar con su proceso. Carlos Bustos dirigió en plena crisis rojiblanca. Carlos Bustos asumió el banquillo cuando Chivas atravesaba uno de los peores momentos de su historia reciente. El equipo estaba comprometido en la tabla porcentual y nunca logró recuperar estabilidad futbolística. Sus números fueron negativos y el proyecto terminó rápidamente ante el riesgo de agravar todavía más la crisis deportiva. Fernando Quirarte y el golpe que acabó con su carrera. Fernando Quirarte tomó al equipo tras la salida de José Luis Real, pero su gestión terminó siendo un desastre. Aunque clasificó a la liguilla, Chivas fue eliminado rápidamente y el inicio del siguiente torneo resultó todavía peor. Los malos resultados provocaron su renuncia y prácticamente marcaron el final de su carrera como técnico en Primera División. Juan Carlos Ortega y un proyecto sin rumbo. Juan Carlos Ortega dirigió a Chivas en 2 etapas diferentes, aunque la más recordada negativamente fue la de 2013. El equipo se encontraba en caída libre y los resultados jamás mejoraron pese a que el entrenador insistía en que existían avances futbolísticos. La afición perdió rápidamente la paciencia y su salida terminó siendo inevitable. Xavier Ascargorta protagonizó uno de los mayores fracasos. Para muchos aficionados rojiblancos, Xavier Ascargorta encabeza la lista de los peores entrenadores en la era Jorge Vergara. Recibió un plantel competitivo que venía realizando buenas campañas, pero sus métodos nunca fueron entendidos por los jugadores. El equipo se desplomó futbolísticamente, quedó fuera de la pelea por la liguilla y el técnico terminó enfrentado con la prensa y la afición. Santiago Sandoval, el héroe inesperado en la remontada de Chivas. Chivas necesitaba un héroe ante las múltiples bajas por convocatorias a la selección mexicana y lesiones. La respuesta estuvo en su cantera. Santiago Sandoval se consolidó como futbolista del primer equipo con un doblete en apenas 3 minutos que clasificó al rebaño a las semifinales. El mediocampista de 18 años asumió protagonismo en la recta final del torneo, en un Guadalajara mermado en el centro del campo por las ausencias. A pesar de su juventud, apareció en el momento clave para marcar la diferencia. Sando firmó su primer doblete en la Liga MX al anotar a los minutos 73 y 76, un lapso en el que se convirtió en el héroe que Chivas necesitaba para romper la resistencia de Tigres, que había construido un sólido bloque defensivo. El camino de Sandoval ha sido atípico. No pasó por la categoría sub-21 ni tuvo participación con Tapatío en la Liga de Expansión, procesos habituales en el desarrollo de canteranos. Su salto al primer equipo llegó directamente en la pretemporada tras la llegada de Gabriel Milito para el Apertura 2025. Debutó en la jornada 1 ante León y se ganó un lugar relevante durante ese torneo, con participación en 16 de 17 partidos y 2 goles.
Sin embargo, en el Clausura 2026 su protagonismo disminuyó, disputó 2 encuentros, sumó apenas 321 minutos y fue titular en una sola ocasión. Las circunstancias cambiaron con las ausencias por selección mexicana. En el momento más importante, Sandoval aprovechó la oportunidad y respondió con un doblete que selló el pase de Chivas a semifinales, firmando la noche más importante de su naciente carrera. David Faitelson se rinde ante Chivas tras la remontada frente a Tigres. Club Deportivo Guadalajara dio uno de los golpes más fuertes de la liguilla al eliminar a Tigres UANL en los cuartos de final del Clausura 2026. El equipo dirigido por Gabriel Milito llegó con enorme presión al duelo de vuelta, pero en el Estadio Akron logró darle vuelta a la serie con 2 goles en apenas 3 minutos, desatando la euforia de su afición. Tras la clasificación, David Faitelson no tardó en reaccionar. El analista publicó un mensaje que rápidamente se volvió viral al destacar la personalidad del rebaño y el valor mostrado en la eliminatoria. Su frase fue contundente: el futbolista mexicano sí puede competir al máximo nivel, un reconocimiento que fue celebrado por buena parte de la afición rojiblanca. Para David Faitelson, la superioridad de Club Deportivo Guadalajara sobre Tigres dejó un mensaje que va más allá del pase a semifinales. El comunicador consideró que la actuación del Guadalajara demuestra que los clubes mexicanos pueden confiar más en el talento nacional, especialmente en instancias donde la presión suele marcar diferencias. Ahora el Guadalajara aguarda rival para la siguiente ronda. Si Club América supera a Pumas UNAM, habrá un nuevo clásico nacional en semifinales. Pero si Pumas logra avanzar, entonces el rival de Chivas será Cruz Azul, en una serie que también promete alta tensión por el antecedente reciente entre ambos. En otra de sus reflexiones, David Faitelson también advirtió que, sin importar el rival, Club Deportivo Guadalajara debe sostener la misma intensidad y el estilo mostrado frente a Tigres. Lo cierto es que la remontada no solo metió al rebaño entre los 4 mejores, también volvió a instalarlo como un contendiente serio al título del Clausura 2026. Chivas confirma mudanza al Estadio Jalisco. Se han definido los horarios y días para los partidos de semifinales del torneo Clausura 2026 de la Liga MX. Este lunes se ha dado a conocer la programación de los enfrentamientos que definirán a los 2 clubes que disputarán el título del fútbol mexicano. Y también se confirmó la mudanza de Chivas al Estadio Jalisco no solo para esta ronda, sino también para una potencial final. Guadalajara se enfrentará al Cruz Azul en una de las 2 semifinales y no podrá utilizar el Estadio Akron, su casa habitual. ¿La razón? Los inmuebles que serán parte de la Copa del Mundo solamente pueden usarse hasta el 13 de mayo. Entonces, deberán ser entregados a la FIFA. Es por eso que la máquina se alcanza a jugar el de ida de esta serie en el Estadio Banorte. El primer capítulo de esta semifinal se disputará el miércoles, 13 de mayo, justo en el límite de lo permitido, en el estadio que será sede del partido inaugural del Mundial 2026. El duelo entre rojiblancos y cementeros está programado para comenzar en punto de las 20 horas. Los primeros 90 minutos podrían marcar el rumbo de la eliminatoria. La vuelta ya fue anunciada de forma oficial para jugarse el sábado, 16 de mayo, sobre la cancha del Estadio Jalisco, en punto de las 19:07 horas. Chivas ha tenido que cambiar de casa debido a la Copa del Mundo. La mudanza resulta problemática cada vez que se debe llevar a cabo, sobre todo por el tema de los palcohabientes del Akron. Pero en esta ocasión, no hay de otra, pues la casa del rebaño sagrado será entregada a la FIFA. En la otra semifinal, Pachuca recibirá el primer capítulo de la serie frente a Pumas el jueves a las 19 horas, sobre la cancha del Estadio Hidalgo. El segundo boleto para la final del torneo Clausura 2026 se definirá el próximo domingo en el Estadio Olímpico Universitario, donde la UNAM será local en la vuelta que comenzará en punto de las 19 horas. Gabriel Milito explicó el plan táctico con el que Chivas de Guadalajara eliminó a Tigres. La remontada de Chivas de Guadalajara frente a Tigres no solo dejó emoción y euforia en el Estadio Akron. También permitió escuchar una de las conferencias más detalladas de Gabriel Milito desde que llegó al fútbol mexicano. El entrenador rojiblanco explicó con claridad cómo planteó la serie, que corrigió respecto al partido de ida y cuáles fueron las claves tácticas para lograr una clasificación que parecía muy complicada tras el 3-1 en Monterrey. Sentí que era lo que teníamos que hacer para revertir el resultado. El problema no es jugar mano a mano, sino cómo controlar a posibles descolgados como Sánchez, Brunetta, Correa o Aguirre para sostenernos y que no nos ataquen como nos pasó en el primer partido, explicó Milito al analizar el enfoque agresivo con el que Chivas salió a jugar la vuelta. El estratega dejó claro que la intención era defender lejos del arco y sostener ataques largos para impedir las transiciones rápidas de Tigres. Dentro de esa idea, Milito destacó funciones muy específicas en varios futbolistas. Esa fase la hicimos impecable con Cotorro, González, jugando un duelo permanente contra Correa, con Efra, Álvarez,
por fuera porque necesitábamos amplitud, y con Richie Ledesma y Efra para meter la pelota al área para alimentar a Cepú, Ángel, y a Ricardo, Marín, detalló. Además, también elogió el rol de Santiago Sandoval. Teníamos que ingresar mucho de segunda línea con Santi Sandoval, un chico que tiene un timín espectacular para esos ingresos. Otro de los puntos más interesantes de la conferencia fue la explicación del doble 9, una apuesta que terminó siendo decisiva para lastimar a Tigres. Hoy necesitábamos jugar con dos delanteros. Decidimos jugar 3-4-1-2 porque ellos iban a saltarnos a nuestra línea de 3, explicó. Según Milito, el objetivo era encontrar espacios interiores y obligar constantemente a la defensa rival a defender mano a mano. Había que jugar pelotas por dentro a Cepú y a Marín, y con la amplitud de Richie y Efra ser profundos y meter la pelota al área, agregó. Finalmente, el entrenador argentino destacó que todo el plan solo podía funcionar desde la convicción colectiva del grupo. Por suerte el plan funcionó, porque el nivel fue muy bueno y los chicos estaban decididos de que eran capaces de hacerlo. Aprendimos mucho de las dos derrotas previas en su cancha y hoy salió mejor, aseguró. Y cerró con una frase que resume gran parte de la mentalidad que hoy atraviesa al Guadalajara: hay que creer siempre, más allá de las adversidades. El cuadro de las Chivas de Guadalajara se olvida de sus leyendas en el festejo de su 120 aniversario de historia. El cuadro de las Chivas de Guadalajara se olvida de sus leyendas en el festejo de su 120 aniversario de historia. Parece que el cuadro rojiblanco acortó su memoria para no colocar nombres importantes en sus redes sociales. Algo que los aficionados recriminaron a través de los comentarios y han generado gran polémica. Como parte de su 12 aniversario del nacimiento del equipo rojiblanco, Chivas subió una fotografía en redes sociales: una familia de millones, el orgullo de generaciones, una identidad única para vivir el fútbol. Legado, historia y tradición. Esto es Chivas, indicaron como parte del mensaje. Mismo que estuvo acompañado de grandes figuras en una imagen. Figuras como Oswaldo Sánchez, Jorge Vergara, Ramón Ramírez, Ramón Morales, Joel Sánchez, Adolfo Bautista, Armando González, entre otros, aparecieron en la imagen. En tanto que Tania Morales, Alicia Cervantes, Blanca Félix y Carolina Jaramillo aparecieron para representar al equipo femenil. Sin embargo, otros personajes como Omar Bravo, Javier, Chicharito, Hernández y Matías Almeida brillaron por su ausencia. Algo que han recriminado los aficionados, sobre todo por lo que representan estos elementos. Pero simplemente han decidido prescindir de estos jugadores y técnico en su conmemoración. Es así que Chivas se olvida de sus leyendas, dejando fuera de sus festejos a Omar Bravo, Javier, Chicharito, Hernández y Matías Almeida. Mismos que también han dejado su huella dentro del club. Incluso elementos como Rodolfo Pizarro o Alan Pulido pudieron haber aparecido como parte de su último título. Almeida fue quien construyó el último equipo campeón y le dio 5 títulos al equipo durante su gestión. Pero al parecer, no terminó de la mejor forma con la directiva y esto lo ha sentenciado desde hace varios años. Por otro lado, Javier Hernández ha sido uno de los canteranos más destacados del equipo rojiblanco, incluso ganó un título de goleo. Aunque su segunda etapa no fue tan buena como se esperaba y terminó de una forma errada. El caso de Omar Bravo es el más delicado, sobre todo luego que se mantiene en prisión. El goleador histórico del rebaño ha sido acusado en un caso de abuso sexual infantil. Una situación que lo ha puesto fuera del radar rojiblanco por dañar su propia imagen. Diego Campillo se adueña de la defensa de Chivas y lanza un mensaje directo a Javier Aguirre. Club Deportivo Guadalajara protagonizó una de las grandes historias del Clausura 2026 al revertir la serie frente a Tigres UANL. Después de caer 3-1 en la ida, el equipo de Gabriel Milito respondió con autoridad en el estadio Akron y, con un doblete de Santiago Sandoval, igualó el global para avanzar a semifinales gracias a su mejor posición en la tabla. Entre las figuras del encuentro, el nombre que más destacó fue el de Diego Campillo. El canterano rojiblanco asumió la titularidad tras la lesión de Luis Romo y su crecimiento ha sido notable. Frente a Tigres tuvo una actuación dominante, jugando con personalidad y sosteniendo el equilibrio defensivo en el momento de mayor presión. Mientras Club Deportivo Guadalajara presionaba en campo rival, Diego Campillo fue el encargado de cerrar todos los espacios atrás. Su rendimiento fue clave para neutralizar a futbolistas de peso como Rodrigo Aguirre, Juan Bruneta y Ángel Correa. Incluso el histórico exjugador rojiblanco Ignacio Vázquez aseguró públicamente que hoy lo considera el mejor defensa central de la Liga MX. El gran nivel de Diego Campillo también vuelve inevitable la mirada de Javier Aguirre. El defensor ya debutó con la selección mexicana de fútbol en un amistoso ante selección de fútbol de Islandia y su momento llega justo cuando la saga mexicana atraviesa dudas, especialmente tras la reciente molestia muscular de César Montes.
Aunque Javier Aguirre ya tiene una base definida para la FIFA World Cup 2026, la lista todavía no está cerrada. Las semifinales de la Liga MX aparecen como una oportunidad perfecta para que Diego Campillo confirme su candidatura. Si mantiene este nivel, no sería extraño verlo entre los nombres que acompañen a otros jugadores de Club Deportivo Guadalajara en la próxima Copa del Mundo. Tras el encuentro, Gabriel Milito valoró la dimensión del triunfo, aunque dejó un mensaje de mesura. El técnico reconoció que eliminar a un rival de jerarquía como Tigres fortalece al grupo, pero remarcó que el festejo debe durar poco porque la exigencia de la liguilla obliga a volver a enfocarse de inmediato en lo que viene. El gran protagonista de la noche fue Santiago Sandoval, autor del doblete que le dio vida a Club Deportivo Guadalajara. Más allá de las ausencias por convocados a la selección mexicana de fútbol y varias bajas por lesión, el equipo mostró personalidad y una identidad clara, reflejo del trabajo que Milito logró imponer en un momento determinante de la temporada. En conferencia, Gabriel Milito dejó una frase que rápidamente encendió a la afición rojiblanca. El entrenador sostuvo que lo hecho ante Tigres ya quedó atrás y que ahora el grupo debe seguir creyendo. Para el argentino, la clave estará en mantener la humildad, el trabajo diario y la convicción de que este equipo todavía puede dar otro golpe en la Liga MX.